Durante casi una década, una de las instituciones más visibles del catolicismo ha vivido bajo una intervención que sigue generando silencio, preguntas y división entre los fieles. Vocaciones detenidas, decisiones suspendidas y una historia que muchos prefieren no explicar abiertamente. ¿Corrección necesaria o algo mucho más profundo que aún no se ha revelado? Hoy vamos a analizar los hechos con respeto, fe y claridad. Antes de continuar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa el signo de las notificaciones y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Quédate hasta el final porque la última revelación te dejará realmente impactado. Para entender por qué el caso de los heraldos del Evangelio genera tanta polémica dentro y fuera de la Iglesia, primero hay que comprender quiénes son y por qué su presencia nunca pasó desapercibida. Los heraldos no nacen como una congregación tradicional, sino como un movimiento de espiritualidad con una identidad muy definida, marcada por una fuerte devoción mariana, una liturgia solemne y un estilo disciplinado que contrasta con muchas corrientes pastorales contemporáneas. Desde sus inicios, atrajeron jóvenes en busca de radicalidad evangélica, orden y una vida consagrada clara en tiempos de confusión. Con el paso de los años, ese movimiento fue creciendo, organizándose y recibiendo reconocimiento oficial de la Santa Sede, primero como Asociación Internacional de Fieles y más tarde como Sociedad de Vida Apostólica, una figura plenamente legítima dentro del derecho de la Iglesia. Hoy están presentes en decenas de países, con casas de formación, misiones, colegios, retiros espirituales y obras de evangelización que, para muchos fieles, devolvieron belleza, solemnidad y fervor a comunidades enteras. Allí donde llegan, suelen llamar la atención. Hábitos distintivos, música sacra cuidada, procesiones multitudinarias y una predicación directa, sin ambigüedades doctrinales. Para algunos obispos y fieles esto representa una riqueza, para otros un estilo incómodo, demasiado visible, demasiado distinto. Y es precisamente aquí donde empieza la tensión. Los heraldos no son un grupo marginal ni clandestino, sino una institución aprobada que creció rápido, con muchas vocaciones en un momento en que otros seminarios se vaciaban. Ese crecimiento, lejos de pasar desapercibido, despertó admiración, pero también recelos. En la historia de la Iglesia, no sería la primera vez que un carisma fecundo genera preguntas antes de ser plenamente comprendido. Por eso, cuando años más tarde Roma decide intervenir, muchos fieles quedan desconcertados. ¿Cómo una obra que parecía dar tantos frutos pudo pasar casi de un día a otro de ejemplo de vitalidad a objeto de sospecha permanente? Comprender quiénes son los heraldos no significa idealizarlos, ni declararlos intocables, sino reconocer que no estamos hablando de un grupo improvisado, sino de una realidad eclesial compleja, visible y profundamente enraizada en la vida de miles de católicos alrededor del mundo. Esa realidad es el punto de partida indispensable para entender todo lo que vendrá después. El año 2017 marca un antes y un después en la historia de los heraldos. Hasta entonces, la institución seguía su camino con relativa normalidad, expandiendo sus obras, formando vocaciones y desarrollando su apostolado en distintos continentes. Sin embargo, en ese año, Roma decide dar un paso que pocas veces pasa desapercibido dentro de la Iglesia: la apertura de una visita apostólica. Para muchos fieles, este término suena vago o incluso amenazante, pero en realidad se trata de un procedimiento canónico formal, utilizado cuando la Santa Sede considera que existen elementos suficientes para examinar de cerca la vida interna de una institución. No es una condena automática, sino una señal clara de que algo muy seriamente preocupa a las autoridades eclesiales. En una visita apostólica, uno o varios enviados del Vaticano reciben la misión de escuchar testimonios, revisar documentos, visitar comunidades, evaluar la formación y analizar el modo de gobierno interno. Su tarea no es solo investigar posibles abusos, sino también comprender dinámicas, tensiones
y conflictos que desde fuera no siempre se perciben. En el caso de los heraldos, la decisión fue tomada por el dictaterio competente para los institutos de vida consagrada, entonces bajo una dirección que optó por actuar con cautela institucional y máxima reserva. Durante meses, la visita se desarrolló lejos de los titulares, sin comunicados detallados ni explicaciones públicas. Para los miembros de la institución, ese tiempo estuvo marcado por incertidumbre y espera. Para muchos fieles cercanos, de sorpresa y desconcierto. Nadie sabía con claridad qué se estaba evaluando ni cuáles podían ser las consecuencias. Lo que sí estaba claro era que una vez iniciado este proceso, nada volvería a ser igual. La visita apostólica abrió la puerta a decisiones posteriores que cambiarían profundamente la vida interna de los heraldos, afectando su gobierno, su formación y su futuro. Comprender este momento es esencial porque aquí comienza el largo camino de intervención que, años después, sigue generando preguntas que aún no tienen respuesta pública clara. Cuando se anuncia el nombramiento de un comisario pontificio, muchos fieles imaginan inmediatamente una sanción dura, casi una condena definitiva. Sin embargo, dentro del derecho de la Iglesia, el comisariado pontificio tiene, al menos en teoría, un sentido muy distinto. No nace como un castigo automático, sino como un instrumento extraordinario de gobierno que Roma utiliza cuando considera que una institución atraviesa problemas graves que no pueden resolverse solo con orientaciones generales. Es una medida excepcional, pensada para situaciones delicadas, donde están en juego personas, carismas y el bien espiritual de muchos fieles. El comisario es una autoridad nombrada directamente por la Santa Sede y recibe amplios poderes sobre el gobierno interno de la institución intervenida. Esto significa que decisiones clave como admisiones, formación, nombramientos internos y especialmente ordenaciones pasan a depender de su aprobación. En términos prácticos, el comisario actúa como una especie de tutor temporal. Su misión sería acompañar, corregir posibles abusos, restablecer la confianza y, una vez superada la crisis, devolver el gobierno normal a los superiores legítimos. El objetivo final no es suprimir la obra, sino protegerla y sanarla si realmente existen problemas de fondo. En la mayoría de los casos, el comisariado está precedido por una investigación previa, como la visita apostólica, y debería tener un carácter limitado en el tiempo. Por eso, cuando una intervención se prolonga durante años, comienzan a surgir preguntas legítimas entre los fieles. ¿Qué tipo de problemas justifican una medida tan extensa? ¿Qué criterios se están usando para evaluar los avances? ¿Cuándo y cómo se decide que una institución está lista para recuperar su autonomía? En el caso de los heraldos del Evangelio, el comisariado no solo modificó su estructura de gobierno, sino que impactó directamente en la vida concreta de sus miembros y en el ritmo de sus vocaciones. Comprender qué es un comisariado pontificio ayuda a entender la gravedad de esta etapa y por qué muchos católicos se preguntan si este instrumento, pensado como medicina, se está usando de manera proporcional, transparente y verdaderamente orientado al bien de la Iglesia. A partir del nombramiento del comisario pontificio, el caso de los heraldos del Evangelio deja de ser un asunto jurídico abstracto y comienza a sentirse con fuerza en la vida concreta de las personas. Las decisiones ya no se limitan a documentos internos o estructuras de gobierno, sino que afectan directamente a vocaciones, familias y comunidades enteras. Uno de los primeros impactos visibles fue la suspensión o postergación de ordenaciones sacerdotales. Diáconos que habían completado su formación, cumplido los requisitos canónicos y esperado durante años el momento de entregarse plenamente al sacerdocio, quedaron en una especie de limbo eclesial, sin fechas claras ni explicaciones públicas precisas. Junto a ellos, seminaristas que terminaron sus estudios vieron su futuro congelado, sin saber si algún día podrán ejercer el ministerio para el que se prepararon. Estas decisiones no se viven solo como cifras en un informe, sino como historias humanas muy concretas. Detrás de cada vocación hay una familia que acompañó un discernimiento, una comunidad que esperaba un pastor y fieles que rezaron por ese llamado. Cuando las ordenaciones se detienen durante años, el impacto pastoral es real y profundo,
especialmente en un contexto global donde la Iglesia reconoce una grave escasez de sacerdotes. Además de las vocaciones, la intervención trajo limitaciones en admisiones, votos y en el desarrollo de algunas obras apostólicas. El ritmo de crecimiento se frenó bruscamente y muchas iniciativas quedaron en pausa, no por falta de fieles o recursos, sino por decisiones administrativas vinculadas al comisariado. Para los heraldos y sus defensores, aquí surge una pregunta clave. Si la intervención busca proteger un carisma, ¿hasta qué punto es legítimo debilitar precisamente aquello que da fruto? Del lado de Roma, la lógica puede ser distinta. Actuar con cautela extrema hasta aclarar completamente las cuestiones de fondo. El problema es que con el paso del tiempo, esa cautela se transforma en desgaste. 8 años de espera no se viven igual que 1 o 2. En este capítulo la tensión ya no es solo teórica, sino pastoral y espiritual. Y es aquí donde muchos fieles comienzan a preguntarse si el remedio, aún bien intencionado, no está causando heridas difíciles de reparar dentro del cuerpo de la Iglesia. A partir del nombramiento del comisario pontificio, el caso de los heraldos del Evangelio deja de ser un asunto jurídico abstracto y comienza a sentirse con fuerza en la vida concreta de las personas. Las decisiones ya no se limitan a documentos internos o estructuras de gobierno, sino que afectan directamente a vocaciones, familias y comunidades enteras. Uno de los primeros impactos visibles fue la suspensión o postergación de ordenaciones sacerdotales. Diáconos que habían completado su formación, cumplido los requisitos canónicos y esperado durante años el momento de entregarse plenamente al sacerdocio, quedaron en una especie de limbo eclesial, sin fechas claras ni explicaciones públicas precisas. Junto a ellos, seminaristas que terminaron sus estudios vieron su futuro congelado, sin saber si algún día podrán ejercer el ministerio para el que se prepararon. Estas decisiones no se viven solo como cifras en un informe, sino como historias humanas muy concretas. Detrás de cada vocación hay una familia que acompañó un discernimiento, una comunidad que esperaba un pastor y fieles que rezaron por ese llamado. Cuando las ordenaciones se detienen durante años, el impacto pastoral es real y profundo, especialmente en un contexto global donde la Iglesia reconoce una grave escasez de sacerdotes. Además de las vocaciones, la intervención trajo limitaciones en admisiones, votos y en el desarrollo de algunas obras apostólicas. El ritmo de crecimiento se frenó bruscamente y muchas iniciativas quedaron en pausa, no por falta de fieles o recursos, sino por decisiones administrativas vinculadas al comisariado. Para los heraldos y sus defensores, aquí surge una pregunta clave. Si la intervención busca proteger un carisma, ¿hasta qué punto es legítimo debilitar precisamente aquello que da fruto? Del lado del Roma, la lógica puede ser distinta, actuar con cautela extrema hasta aclarar completamente las cuestiones de fondo. El problema es que con el paso del tiempo, esa cautela se transforma en desgaste. 8 años de espera no se viven igual que 1 o 2. En este capítulo, la tensión ya no es solo teórica, sino pastoral y espiritual. Y es aquí donde muchos fieles comienzan a preguntarse si el remedio, aún bien intencionado, no está causando heridas difíciles de reparar dentro del cuerpo de la Iglesia. Con el paso de los años, el aspecto que más desconcierta a muchos fieles en el caso de los heraldos del Evangelio no es solo la duración de la intervención, sino el silencio que la rodea. A pesar de las consecuencias visibles y prolongadas, nunca se han presentado públicamente acusaciones concretas, ni un listado claro de errores específicos que expliquen por qué una institución entera permanece bajo comisariado durante casi una década. Los propios heraldos reconocen que hubo denuncias y que se realizó una visita apostólica, pero afirman que jamás recibieron una explicación detallada que dijera con precisión: esto es lo que se les imputa, estos son los hechos probados y estas son las razones que justifican medidas tan severas. Para cualquier católico común, acostumbrado a la lógica básica de la justicia, esta falta de claridad genera inquietud legítima. Del lado del Vaticano, la respuesta ha sido la reserva. En muchos procesos internos, la Santa Sede opta por no publicar informes ni entrar en debates públicos, con el argumento de proteger a las personas involucradas, evitar el sensacionalismo y no convertir cuestiones complejas en espectáculos mediáticos.
Esa intención puede ser comprensible y en algunos casos incluso prudente. Sin embargo, cuando el silencio se prolonga durante años, deja de ser neutral. Se convierte en un espacio donde crecen rumores, sospechas y narrativas opuestas difíciles de contrastar. Desde afuera, los fieles solo ven los efectos: vocaciones detenidas, obras limitadas y una institución bajo sospecha permanente, sin conocer el diagnóstico oficial. Aquí aparece una tensión delicada entre confianza y responsabilidad. La fe católica nos invita a confiar en que la Iglesia no actúa a la ligera, pero también reconoce que la autoridad debe ejercerse con justicia y, en la medida de lo posible, con claridad. Por eso muchos se preguntan si en este caso el equilibrio entre discreción y transparencia se ha roto, no para alimentar teorías conspiratorias, sino para entender si el uso del comisariado responde realmente a criterios proporcionados y verificables. Este capítulo no ofrece respuestas definitivas, pero plantea una pregunta incómoda y necesaria: ¿hasta qué punto el silencio protege y en qué momento empieza a dañar la confianza de los fieles que buscan verdad sin perder la comunión con la Iglesia? Después de años de silencio público, los heraldos del Evangelio decidieron dar un paso que marcó un nuevo giro en esta historia: presentar su versión documentada de los hechos. No lo hicieron a través de declaraciones improvisadas ni campañas mediáticas, sino mediante la publicación de un libro en el que reconstruyen paso a paso la cronología de la intervención. Cartas, decretos, recursos canónicos y pareceres jurídicos forman el núcleo de su defensa. Su tesis central es clara y contundente. Sostienen que fueron sometidos a medidas extremadamente graves sin haber tenido un diálogo real, sin acceso pleno a las acusaciones y sin una posibilidad efectiva de contradicción. En otras palabras, afirman haber sido sancionados sin saber con exactitud de qué les acusaban. Uno de los puntos más sensibles de su relato es el impacto sobre las vocaciones. Según los heraldos, decenas de diáconos preparados para el sacerdocio siguen esperando una ordenación que nunca llega, junto a varios grupos de seminaristas que concluyeron su formación y permanecen en una incertidumbre prolongada. Para ellos, esto no es solo una cuestión administrativa, sino un daño espiritual profundo, tanto para quienes discernieron su vocación como para las comunidades que esperaban pastores. El libro insiste también en posibles irregularidades jurídicas, decretos poco claros, competencias supuestamente excedidas y decisiones tomadas sin una motivación canónica suficientemente explícita. En algunos pasajes, comparan su situación con la de un proceso donde el acusado nunca conoce el contenido exacto de la acusación. Al mismo tiempo, los propios heraldos reconocen que no todo fue perfecto en su historia. Admiten errores humanos, tensiones internas y problemas locales, algo prácticamente inevitable en una institución extendida por tantos países. Sin embargo, cuestionan la proporcionalidad entre posibles fallos y una intervención tan prolongada y restrictiva. Un elemento que marca el tono de su defensa es el tiempo. Durante años optaron por la obediencia práctica y el silencio, recurriendo solo a los canales internos de la Iglesia. Solo ahora, después de un largo desgaste, decidieron hablar públicamente. Para el observador externo, este capítulo exige prudencia. Su relato no puede tomarse como verdad absoluta sin examen, pero tampoco puede ser ignorado sin injusticia. Aquí ya no hablamos de rumores, sino de documentos y de una herida que sigue abierta dentro de la Iglesia. Llegados a este punto, la pregunta que muchos fieles se hacen deja de ser técnica y se vuelve profundamente eclesial. Si la Iglesia tiene el derecho y el deber de corregir, ¿por qué algunos casos parecen recibir una respuesta rápida y otros permanecen durante años bajo medidas excepcionales? Aquí surge una percepción que se repite en parroquias, comunidades y redes sociales: la sensación de una doble vara. Mientras ciertos abusos litúrgicos, doctrinales o pastorales parecen tolerados o tratados con extrema lentitud, instituciones identificadas con una disciplina más estricta o con una sensibilidad tradicional permanecen bajo vigilancia constante. Esta percepción, sea totalmente justa o parcialmente exagerada, no nace del vacío, se alimenta del contraste visible entre situaciones muy distintas y de la falta de explicaciones claras. Para muchos católicos, el caso de los heraldos se convierte así en un símbolo de una tensión más amplia dentro de la Iglesia contemporánea. Sin embargo, reducir todo a una guerra ideológica sería simplificar demasiado. La historia de la Iglesia muestra que ha habido comunidades corregidas con razón y otras incomprendidas durante largos periodos antes de ser reconocidas. Discernir la diferencia nunca es fácil.
El problema aparece cuando las medidas se prolongan tanto que dejan de parecer transitorias y comienzan a sentirse como una sospecha permanente. A este punto, incluso fieles bien dispuestos empiezan a preguntarse si la corrección sigue siendo medicinal o si se ha convertido, sin intención explícita, en una forma de desgaste silencioso. Este capítulo no invita a tomar partido automático, sino a reconocer una herida real en la confianza de muchos católicos. Una herida que no se sana con consignas ni con silencios, sino con claridad, proporcionalidad y verdad. Y es precisamente esta tensión la que prepara el terreno para la pregunta más importante: ¿cómo vivir la obediencia y el amor a la Iglesia cuando las decisiones legítimas se vuelven difíciles de comprender? Cuando casos como el de los heraldos del Evangelio se prolongan durante años, muchos fieles quedan atrapados entre dos reacciones opuestas que, en el fondo, empobrecen la vida cristiana. Por un lado, está la tentación de la desconfianza total hacia Roma, donde cada decisión se interpreta como persecución o abuso de poder. Por otro, la tentación de una obediencia ciega que considera cualquier pregunta como falta de fe. Ninguno de estos extremos refleja la tradición viva de la Iglesia. La historia muestra que las tensiones entre autoridad y carismas no son una anomalía, sino parte del camino. Hubo fundadores incomprendidos, comunidades investigadas durante décadas y santos que sufrieron correcciones duras antes de ser plenamente reconocidos. Pero también hubo movimientos que, tras un discernimiento serio, necesitaron corrección real para proteger a los fieles. Por eso, el primer criterio de madurez católica es este: obedecer no significa apagar la inteligencia ni la conciencia. Significa reconocer la autoridad legítima, pero también mantener una búsqueda honesta de la verdad, sin miedo ni sin agresividad. El segundo criterio es no reducir todo a claves ideológicas simples. Es cierto que dentro de la Iglesia existen sensibilidades distintas sobre liturgia, pastoral y relación con el mundo moderno. Negarlo sería ingenuo. Pero explicar cada intervención solo como un choque entre conservadores y progresistas empobrece el discernimiento y oscurece factores jurídicos, humanos y espirituales que suelen estar presentes en estos procesos. El tercer criterio es cuidar el corazón. Un fiel que vive alimentándose de indignación permanente corre el riesgo de transformarse en juez constante de la Iglesia, perdiendo la paz y la caridad. Al mismo tiempo, quien repite que todo está bien y no se puede preguntar nada, confunde fe con miedo a mirar la realidad. La tradición propone un camino más exigente y más fecundo: amar a la Iglesia tal como es, con sus luces y sombras, rezar por quienes gobiernan, informarse con seriedad y sostener la comunión incluso cuando no entendemos todo. Este equilibrio, aunque difícil, es profundamente evangélico y prepara el terreno para el paso final: preguntarnos qué podemos hacer concretamente como fieles ante situaciones así, sin perder la fe ni la esperanza. Después de recorrer hechos, tensiones y argumentos, llegamos al punto que realmente nos involucra a todos. Porque más allá de opiniones y análisis, el caso de los heraldos del Evangelio plantea una pregunta concreta para cualquier católico común. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos situaciones dolorosas y prolongadas dentro de la Iglesia? No tenemos acceso a todos los documentos, no conocemos los discernimientos internos de Roma, ni podemos juzgar intenciones ocultas. Pero eso no significa que estemos condenados a la pasividad o al cinismo. El primer paso es la oración. Puede sonar simple, pero no lo es. Rezar por los heraldos, por sus vocaciones detenidas, por quienes gobiernan la institución y también por el Papa, los obispos y los responsables del dicasterio, es un acto profundamente eclesial. La oración no toma partido ideológico, sino que pone la verdad de la justicia en manos de Dios, que ve lo que nosotros no vemos. El segundo paso es la búsqueda honesta de información. No alimentarse solo de titulares militantes ni de rumores de redes sociales, sino leer documentos, escuchar versiones distintas y aceptar que la realidad suele ser más compleja de lo que nos gustaría. Informarse con serenidad es una forma concreta de amar la verdad sin romper la comunión. El tercer paso es la caridad. Cuando un caso así se convierte en munición para atacar a la Iglesia o para despreciar a otros fieles, todos pierden.
Defender la justicia no exige destruir la confianza de los pequeños ni sembrar desprecio hacia la jerarquía. Al mismo tiempo, la caridad no obliga a callar preguntas legítimas ni a fingir que nada duele. Existe un modo cristiano de preguntar, de expresar inquietud y de acompañar el sufrimiento sin caer en la rebelión ni en la indiferencia. Finalmente, está el testimonio personal. Vivir la fe con coherencia, fidelidad y paz en medio de la confusión es quizá una de las formas más silenciosas y poderosas de evangelización. Casos como este nos recuerdan que la Iglesia no es una estructura perfecta, sino un misterio donde conviven gracia y fragilidad humana, y que nuestro lugar como fieles no es el de jueces implacables ni el de espectadores mudos, sino de hijos que aman, rezan, buscan la verdad y permanecen aunque el camino se vuelva difícil de entender. Al llegar al final de este recorrido, quizá no tengamos todas las respuestas, pero sí una convicción clara. Los casos complejos dentro de la Iglesia no se resuelven ni con el chisme fácil ni con el silencio absoluto. Roma tiene el deber de discernir y corregir cuando es necesario. Las comunidades tienen derecho a ser escuchadas, y nosotros, como fieles, estamos llamados a mirar todo esto con fe, con amor a la Iglesia y con una conciencia despierta. Si este video te ayudó a comprender mejor esta historia, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí seguimos abordando temas difíciles con respeto y profundidad. Déjame también tu opinión en los comentarios. ¿Qué sentiste al conocer este caso? ¿Te dejó más preguntas o más claridad? Y ahora no te vayas. En la pantalla está apareciendo un video aún más interesante y apasionante que este, que te ayudará a entender otra historia clave dentro de la Iglesia. Haz clic y seguimos juntos este camino de reflexión.